Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una conversación más en libros y bibliotecas. Esta tarde le contaré que estamos grabando en un momento de lluvias intensas. Eh, Mi entrevistado y yo estamos en la región de Valparaíso, pero estamos viviendo con distintos tonos la misma intensidad en el fondo de agua que cae de una forma prolongada y quizás poco habitual también en esta región. Voy a contarles que tengo de invitado a Diego Alfaro. Diego es escritor, también es profesor de escritura creativa en Casa Contada. Vamos a detenernos en ese trabajo, pero también quiero decirles que dentro de sus libros más recientes está Mar Pequeño, Mar Pequeño del que peregrina, Diario de Huerta, de 2025, Valles Sonoros, un ensayo en torno a la poesía, el viaje y la escucha, en 2023. Es autor de varios libros de poemas, entre ellos Las vías del agua, en 2022, Litoral Central, del 2017, y Tordo, en 2014. Entre sus prosas se cuentan los ensayos sobre poesía chilena, Trabajos voluntarios el 2021, Mandarinas el 2020 y la traducción de Las aves y el hombre de W. H. Hudson. Actualmente es editor de divulgación científica y crónicas de viaje y profesor de escritura creativa en el sitio Casa Contada. Sus escritos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, noruego y ha aparecido en diversas editoriales y revistas de Latinoamérica. Bueno, vamos a invitar a conversar a Diego Alfaro luego de esta pausa. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenidos. Hola Waldo, un gusto escucharte. Oye, muchas gracias por la invitación. Pero muchas gracias a ti por haber accedido así de forma un poco intempestiva, la verdad. Vamos a contarle a las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Este es una conversación que es un podcast para Spotify, pero también es un video podcast para las personas que acceden a nuestro espacio en YouTube y en la web de libros y bibliotecas. Vamos a contarle que el 20 de julio próximo se cierra el plazo para la inscripción de un taller. Yo creo que pongamos eso de relieve, vamos a conversar sobre muchas cosas, pero porque los plazos apuran y quiero que nos cuentes básicamente de qué se trata. Voy a colocar aquí la gráfica de este interesante curso que se ofrece, ya entiendo, desde el miércoles próximo. Tú me corriges. Y cuéntanos de qué se trata, porque además yo vi en redes sociales un interesante llamado a la inscripción a partir de una interesante, digamos, propuesta en torno al rol de la literatura. Sí, bueno, parte tal cual. La próxima semana hay que agitar las convocatorias para esto. Sí, los chicos y chicas de Casa Contada siempre ahí nos impulsan a los profesores a hacer videos y difusión. Y bueno, es un taller, un curso corto en realidad de 4 clases, en donde vamos a ver 4 aspectos en donde la literatura se ha adelantado o ha generado la imagen del futuro. Y cómo ha generado también, cómo se ha terminado metiendo también en la cultura popular, ¿no? Entonces por un lado nos vamos a meter en la música, ¿cierto? En el rock and roll, incluso en la música contemporánea. Y después nos vamos a meter en el cine, de cómo también se ha mezclado ese lenguaje y también la literatura ha creado el lenguaje cinematográfico en alguna medida, o también cómo los cineastas han trabajado y han creado un lenguaje literario. Tenemos una tercera clase que a mí me encanta hablar de eso, que es sobre las expediciones, de cómo
los libros de aventura terminaron transformando las expediciones por la tierra y luego la literatura se encargó, claro, a través de la ciencia ficción de recrear eso. Y el último curso tiene que ver con algo muy contemporáneo, que es la tecnología, ¿no? También cómo la literatura se adelantaba a ciertas indagaciones o creaciones tecnológicas, y sobre todo me voy a centrar en el tema de la IA y del absolutismo y del totalitarismo, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se encuentran esas dos palabras que nos tienen a todos un poco con las manos temblando? Sí, pero por ahí va el curso. Oye, Diego, es que muy interesante el llamado, porque al final lo que tú estás planteando es que la literatura es un campo muy, muy amplio y rico en especulación, y que eso, bien usado, permite liberar a lo mejor escenarios posibles, y muchos de ellos a la larga se transforman en realidades. Claramente, sí. De hecho, bueno, yo me voy a sentar mucho en un poema de Samuel Taylor Coleridge que se llama La rima del anciano marinero. Y es un poema que luego fue musicalizado por la banda de heavy metal Iron Maiden, ¿no? Y en ese poema se relata de cómo un marinero, al matar a un albatros, al golpearlo y matarlo, se desatan todas las maldiciones. Entonces, a partir de ahí, es una buena introducción para entender la modernidad de nuestro tiempo, ¿no? Tratar de domar la naturaleza y lo que puede acaecer después. Entonces, desde esa metáfora me interesa meterme. Después vamos a ver obras de Úrsula K. Le Guin, de autores chilenos también, me interesa, de Jorge Luis Borges también, Lucrecia Martel, la cineasta, ¿no? O sea, vamos a indagar por distintas zonas, los jaivas también, vamos a ver la relación con la identidad en la música, ¿sí? Oye, Diego, ¿y qué tipo? ¿Es primera vez que das este taller, este curso? La verdad que sí, este curso es primera vez que lo doy. Yo he dado muchos cursos de temas de escritura de la naturaleza, que es lo que más he trabajado, que es la escritura naturalista. Pero he hecho algunos cursos y talleres en torno a la cultura popular, pero nunca lo armé tan bien como este. Este es como que sintetiza mucho y tiene mucha conexión también con el libro que hice, Valles Sonoros, que Valles Sonoros es un intento de hacer como una especie de poética del sonido, cómo suena América, cómo los viajeros llegaron a América y qué fue lo primero que escucharon, o cómo los poetas viajando por el continente trataron de reproducir los sonidos, ¿no? Y ahí me metí mucho con la cultura popular. Entonces, esta fue una excusa también para meterme en cuestiones que yo ya había trabajado. No sé, yo también había trabajado con el cine, en un librito chiquitito que es sobre el cine de Kurosawa. Entonces, estoy reciclando y trayendo cosas que ya he trabajado. Oye, Diego, ¿y quiénes deberían sentirse llamados a ser parte de este curso? Hay gente, por ejemplo, que puede decir, oye, yo no tengo ninguna cercanía con... no leo mucho, por ejemplo. O otros que podrán decir, es que voy a desconocer la mayoría de los textos que están ahí porque no es lo que he leído hasta ahora. U otros podrán decir, yo estoy muy viejo, u otros muy jóvenes. Yo creo que están llamados los 17 millones de chilenos, los 40 millones de argentinos. Mira, yo siempre doy los cursos partiendo de la base de que no hay nada totalmente conocido. Incluso yo parto desde esa base. Entonces siempre preparo las guías, o sea, con contenidos, siempre también estoy tratando de hacerlo más, una mezcla entre humor un poco y seriedad. Entonces, nunca tratando de hacer una cosa muy pesada ni densa, pero sí tratando de acercarnos lo más posible al fondo mismo del tema. Entonces, el que no lee o que por ahí ha dejado de leer, mi idea, y lo que creo que siempre pasa en estos tipos de cursos, es que sale con una comezón, ¿no? Okay. Y después los libreros llegan, Diego, me trajiste estas personas. Entonces, va a ocurrir eso, va a ocurrir.
Entonces es motivante para la gente que por ahí quiere meterse en estos temas, ¿no? Y leer la literatura desde otro lado. Sí. Oye, Diego, mira, aquí estoy colocando nuevamente la gráfica en pantalla. Es Sí. la literatura en la cultura popular por Diego Alfaro, es un curso vía Zoom, que es una iniciativa de este sitio que se llama Casa Contada, que tiene además muchas otras iniciativas. ¿Cómo debe hacerlo la gente que quiera inscribirse en este curso? Bueno, es bastante fácil, Waldo, porque todos los que quieran pueden entrar a la página de Casa Contada, buscas Casa Contada en Google, te metes en el set de los talleres, te inscribes, pagas, te llega un mensaje en un momento. El curso no es caro para lo que es, o sea, y lo entretenido, lo más entretenido de todo es que hay gente de todo Iberoamérica. Incluso te diría que de repente se inscribe gente de Portugal, de Francia, o de lugares súper distantes, algún argentino, algún chileno, colombiano que está en Vietnam, qué sé yo. Siempre pasan cosas divertidas, entonces, sí. Qué bueno. Así que no es Oye, difícil. ¿cuántas son las personas que interactúan regularmente en los cursos? Mira, acá este tipo de cursos siempre se llena muy rápido. Entonces, yo sé que el máximo es como 30 personas. Yo creo que yo ya sabía que se estaba llenando rápido. Y Bueno, porque entonces los vamos a anteriores... decirle a nuestros amigos y amigas que vayan rápido al sitio de Casa Contada, que es casacontada.cl, efectivamente, Sí. y intenten, por lo tanto, ser parte de este curso que se escucha muy bien. Oye, Diego, mira, antes también leyendo lo que has escrito, eh, hay un punto interesante sobre el tema de las expediciones, los viajes, y tiene que ver mucho con lo que tú planteabas de esto de abrir la mente y crear nuevos mundos que al final se transforman en mundos posibles y mundos reales, de la literatura a la realidad. ¿Qué es lo que has planteado tú en términos más concretos, en términos latinoamericanos? ¿Hay algo que hayas abordado en viajes, expediciones, descubrimientos, cosas así? Sí, bueno, en el libro Valles Sonoros me metí mucho con eso y también con el libro Trabajos Voluntarios, que es Trabajos Voluntarios es un libro en torno a la poesía chilena. Y ahí hay mucho sobre los viajes de los poetas, ¿no? Y también de los viajeros que llegaron. Un ejemplo muy entretenido y que tiene que ver con nuestra región es cuando llega María Graham, ¿no? A Quintero, se hospeda en la hacienda que le había regalado O'Higgins y San Martín a Lord Cochrane, y viene el temblor, ese famoso temblor que sacudió todo Chile, un terremoto enorme a principios de siglo, y ella, para hablar del terremoto, cita a Lord Byron, la poesía de Lord Byron, ¿no? Y habla del bramido. Esa palabra, bramido, se va a continuar. De hecho, ya la había utilizado el abate Molina al hablar del Ñuyún, el temblor para los mapuches. Y después la va a ocupar Darwin. Esa misma palabra la va a ocupar Darwin, que había leído a esta María Graham, ¿no? Entonces, cómo un poema termina involucrándose en la vida, y esto después lo van a tomar muchos nuestros grandes poetas del siglo XX, que ahí se forma la columna vertebral de nuestro continente, de nuestro país. Esa es la verdadera cordillera de los Andes, la poesía. Entonces eso lo va a tomar Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, ¿no? Todos los grandes poetas se van a fijar en que el carácter telúrico del continente, ¿no? Entonces es interesante cómo esto parte desde la visión de un extranjero, ¿no? Leyendo a otro. Y cómo también quizás son los primeros síntomas o hitos de globalización, digamos, porque al final hoy día estamos viviendo una época en donde hay una libertad universal para tirar ideas, conceptos que se apropian muy rápidamente a través de las redes sociales y que finalmente no tienen, a veces perdemos el rastro de su origen incluso, pero se instalan en el hablar común. Y claro, ahí es interesante la descripción de un fenómeno tan potente como algo telúrico, que es propio de nuestra geografía, de nuestro territorio,
a partir de una expresión extranjera, pero que se hace propia finalmente. Sí, tal cual. De hecho, cuando ella va dejando Chile, tiene que abandonarlo por Chiloé. Y cuando está cerca del istmo de Ofqui, por ahí un poquito más abajo, ella dice, por aquí naufragó el abuelo de mi poeta favorito. Era el naufragio, la fragata Bayer. Notable. ¿No? Entonces, todos los que vinieron leyendo la realidad. Rugendas, Domeico, Guy, la Marianne North, ¿no? John Muir. Todas estas personas que vinieron a descubrir el continente, incluso Humboldt ya, incluso cuando él se le acaban las fuentes, tiene que recurrir a la literatura del Abate Molina, ¿no? Claro. Entonces, es divertido esto de cómo llegan leyendo y esas fuentes después, por ejemplo, van a ser súper importantes para que Gabriela Mistral escriba el poema de Chile, un libro que está para el que tuvo que crear una biblioteca enorme, ¿no? De geografía, zoología, ¿no? De botánica, que sabía mucho ella, o también para Neruda, ¿no? Para el canto general. Entonces, es parte de lo que en nuestra conformación de nuestra lengua, yo creo, ¿no? Toparnos con estos cruces, ¿cierto? Sí, y que se vea son 200 años casi. Y que ahora nos parecen, claro, tan naturales, pero que ya se estaban dando hace rato, digamos. La sociedad y la conexión entre distintos tipos de civilizaciones estaban generando nuevos conceptos. Y yo creo que ahí hay un campo de creación, no solo literaria, sino que también de conceptos, de explicaciones del mundo, que van haciendo el sincretismo, van elaborando, digamos, propuestas que tienen de un lado y de otro. Es bien interesante el trabajo que desarrollas y la forma en que abordas también la labor de la literatura en una sociedad. Eso es una mirada que quizás poco frecuente, pero que es necesaria porque a la larga, digamos, también la literatura transforma el mundo. Sí, al final yo creo que nosotros hablamos como los poetas del siglo XX, ¿no? O sea, ellos refrescaron el lenguaje y nosotros terminamos un poco hablando de las maneras que ellos lograron absorber, ¿no? De la cultura popular, de ponerla en valor, ¿no? Entonces, después, la cultura popular termina aceptando cuestiones, ¿no? Haciéndolas, normalizándolas, ¿no? O el mismo trabajo del arte también termina siendo eso, ¿no? Entonces, por eso no es extraño que la expedición de Shackleton, por ejemplo, a la Antártida, él haya llevado, ¿cierto?, un par de libros y uno de los pocos que quiso salvar, uno era la Biblia, ¿no? Y el otro era la poesía de Robert Browning. Entonces, cuando él describe su viaje, está lleno de citas de Robert Browning escondidas, pero también es interesante como él no nombra a uno de los que lo salvó, ¿no? Que es un marino chileno que iba en el Yelcho, ¿no? Claro. Y que después, cuando Úrsula K. Le Guin reescribe ese viaje en un texto de ciencia ficción, ¿no? Que dice, van un grupo de mujeres a la Antártida, ¿no? Hace como que lo de Shackleton nunca ocurrió, pero van estas mujeres a recrear en los años 20 a hacer esto. Ella pone en valor a ese marino que salvó una expedición, ¿no? Entonces, ¿cómo se revierte la historia? ¿Cómo se recrea? ¿Cómo va y viene, no? Y después todo eso termina siendo parte de nuestra cultura general también, claro, ¿no? Sí. Oye, Diego, leí por ahí que tenías conexiones también muy, muy cercanas con Argentina, con ese ambiente, digamos, con el ambiente literario argentino. Cuéntanos algo un poquito de eso, ¿cómo has sentido tú que ha contribuido a la formación que has tenido como poeta, como escritor y también como profesor? Uy, muchísimo, muchísimo. Yo viví casi 8 años en Argentina y tuve una relación muy cercana con escritores importantes. No sé, tuve el privilegio de conversar con Ricardo Piglia, con Juan Forn,
músicos también como Fito Páez, ¿no? Y yo trabajaba en una librería y tuve que atender a mucha gente, una librería que justo fue una de las que creó Julio Cortázar con Héctor Llanover, que todavía está. ¿Qué se llama? Entonces, la librería Norte, que queda en Avenida Las Heras 2225. Muy bien, muy bien. Ah, una La memoria promoción no que me falla. para ellos les va a resultar gratis, pero va a ser muy útil para quienes, porque los que van a Argentina, a Buenos Aires por lo menos, van regularmente siempre al mismo lugar, digamos. Claro, a nosotros nos pasa que como esa librería queda cerca del Ateneo, el Ateneo es muy bonito, pero no tiene todos los libros. Claro. Y nosotros teníamos una colección de poesía muy grande, y de literatura, y de ciencias sociales. Entonces todos llegaban buscando lo que no encontraban en el lugar donde se sacaban las fotos, ¿no? Pero también ahí llegaban poetas, viajeros, qué sé yo, científicos, gente muy interesante. Y bueno, yo también he escrito mucho en torno a eso, esa relación entre el mundo argentino y el mundo chileno, que nos une, que nos separa, ¿no? Y por ahí yo también descubrí a un gran escritor que es William Henry Hudson, que era el autor favorito de Borges, de Gabriela Mistral, de Manuel Rojas, ¿no? Lo traduje a ese libro que se llama Las aves y el hombre, que es un libro precioso para conocer la naturaleza, para avistar, ¿no? Para maravillarse. Borges decía que en ese libro había encontrado algo parecido a la felicidad, ¿no? Y Joseph Conrad decía que Hudson era un autor que escribía como el buen Dios hace crecer la hierba, ¿no? Entonces, es un escritor fantástico y que está muy conectado con nosotros. Es un escritor de La Pampa, que después se fue a vivir a Inglaterra, con toda su nostalgia de haber dejado su tierra original, pero que terminó influyendo muchísimo y que ahora hace poco he estado siguiendo la pista de cómo Gabriela Mistral lo leyó y todo lo que le sirvió para ella conformar sus poemas y sus escritos sobre naturaleza, ¿no? Yo estoy muy mistraliano por estos días, así que estoy siguiendo esa Muy bien. senda. Muy bien, por último, Diego, no te quiero molestar, has sido muy gentil en darnos tu tiempo. No, un gusto. En estas circunstancias tan especiales. Y bueno, lo último es recordarle a las personas que vayan al sitio de casacontada.cl y vean ahí si aún quedan cupos para este taller, pues que lo voy a traer nuevamente, este curso, La literatura y la cultura popular, que dicta Diego Alfaro, quien nos ha deleitado con esta conversación para ponernos también en relieve las intenciones de es una alarma esto. Una alarma. Hay que evacuar, dice. Bueno, agarre su libro y corra. Claro, corra, efectivamente. Y las plantas que están acá atrás. Oye, y bueno, eso, quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Y no sé si hay alguna última recomendación que quieras dar a las personas que sobre este curso o sobre otras iniciativas que tengas también en curso. Sí, mira, bueno, fuera del curso de la literatura y la cultura popular, también estoy dando otro taller que es sobre escritura de la naturaleza, también ahí en Casa Contada. Es un programa para gente que esté muy interesada en llevar a cabo un libro, un proyecto en torno a ecosistemas, a especies. Y también en una página, en un proyecto que estoy manteniendo, también estoy haciendo un taller sobre 4 visiones de la naturaleza, que hoy es, si todo funciona bien, hoy es la segunda clase y ahí también estamos haciendo varias cosas, así que se está poniendo entretenido. Así que no, yo tengo una página, diegoalfaro.com, y ahí también pueden informarse. Muy buena recomendación también, diegoalfaro.com, para que puedan revisar también lo que haces, lo que has escrito y también estar conectado con tus lectores, que es una cuestión tan buena y potente de estos tiempos digitales. Escribir y tener conexión con los lectores es ideal. Dale, Diego. Perdón, es diegoalfaropalma.com.
Y si no, también me pueden encontrar en el Instagram. Sí, okay. También, sí. DiegoAlfaroPalma.com. Entonces, que quede claro. Muchas gracias, Diego. Espero que te vaya súper bien en este curso y que finalmente también todos los que participen queden tan contentos y motivados como quedamos nosotros después de esta conversación. Muchas gracias por el espacio y suerte ahí con el temporal. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao. Cuídate, chao.